El mensaje de esta oportunidad, hermanos y hermanas, tiene relación con el señorío del Señor, Jesucristo. No cualquier Señor, ¿verdad? Y lo primero es compartir con usted una reflexión que nos va a ayudar a abrir nuestra mente con las cosas que vemos diariamente, un ejemplo, para ir luego a las cosas que son un poco más abstractas, más profundas y tienen relación con las cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Y dice la palabra que Jesucristo es el Señor. Lo aceptemos o no lo aceptemos, Él no deja de ser el Señor. Así como Dios no deja de ser Dios, creamos o no creamos en Él, etc. Mire, interesante el ejemplo que traigo para compartir. Piense usted, hermano, cuando firma contrato con algún empleador, siendo usted el empleador o el empleado, da lo mismo. Cuando usted llega a un acuerdo económico y de tiempo, básicamente esa es la dependencia. Ya, este es mi horario y lo que tengo que hacer, perfecto, y esto es lo que usted me va a pagar, ya, perfecto. Y se logra un acuerdo, que puede ser verbal, escrito, etc. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros llega la hora de irnos, marcamos tarjeta, ¿cierto? Ahí, cumplí. Hasta mañana, hasta luego. Pero se le ha pasado a usted por la mente quedarse por gracia 1 o 2 horas más, sabiendo que no le van a pagar, porque las horas extras se pagan acordadas previamente. Usted no puede decirle a su jefe, oiga, me quedé 10 horas extra en el mes, me las debe, sin ninguna parte del mundo. Pero le pasea a usted por la mente, por gracia, quedarse 1 o 2 horas diarias, sabiendo que no se las van a pagar. No creo, ¿no es cierto? Al contrario. Mucho menos pensar en ir un día sábado. O sea, voy a venir el día sábado porque hay harto trabajo, hay compañeros enfermos, voy a venir, no importa que no me paguen. Como que no tiene mucho sentido. Al contrario. Entonces, eso espiritualmente, ¿cómo lo podemos entender? Lo podemos entender como algo que se hace fuera de la obligación, fuera de lo que es un deber. Entendemos el sacrificio del Señor, por ejemplo, en Hebreos 9:25. Ni siquiera lo tienen que buscar, de ahí en adelante. Y casi todo el libro de Hebreos realmente. Y prácticamente todo el Nuevo Testamento. Entendemos que Jesús es el Señor. Y ponga atención, es el Señor, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Jesús es el Señor, es una afirmación incondicional. Pero Jesús es el Salvador, es condicional. Jesús no va a salvar a cualquiera. Hay condiciones. Él murió en la cruz por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. ¿Y de qué manera el Señor llegó a ser nuestro Salvador? Porque no sé si usted ha caído en la cuenta de que Jesús no siempre fue nuestro Salvador, pero siempre ha sido Señor y Dios. Por ejemplo, aquí mismo donde tenemos abierta la Escritura, versículo 15 y 16, hablando del Señor Jesús, la palabra declara, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, la persona humana, en la que la divinidad encarna, comienza una historia humana, la persona de Jesús, cuando, ¿no es cierto?, María concibe por obra del Espíritu Santo. Ella también da a luz a ese bebé y comienza la vida de Jesús. Pero la esencia divina de Él es desde la eternidad
es desde la eternidad. Y por ejemplo, en la oración, capítulo 17 de Juan, si no mal recuerdo el versículo 5, si no es el 5, más o menos el 5, usted tiene para leerlo ahí, dice, con aquella gloria que tuve desde que antes de que el mundo fuese, habla de la gloria de Él, de antes de la creación y fundación del universo, en pocas palabras. Entonces la preexistencia de Cristo trasciende a este plano terrenal, a este mundo creado, porque todo fue creado por medio de Él. Entonces, si todo fue creado por medio de Él y para Él, la esencia divina que encarnó en la persona de Jesús, como nos enseña el capítulo 1 del Evangelio de Juan, por ejemplo, un relato muy hermoso de la encarnación divina en la persona de Jesús, humanamente, Dios tomando forma humana, como también, ¿no es cierto?, lo describe el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, extraordinario. Él siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, la esencia de Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló hasta morir como un simple humano. Pero la divinidad de Jesús es desde siempre, no tiene un principio, porque Dios no tiene un principio. La creación tiene un principio y tiene un final también según la Escritura. Pero Dios no tiene final ni principio. Ni final ni principio. El alfa y el omega dice. Yo soy el principio y el fin de todo. Él es antes que todo y va a perdurar después de cualquier cosa. Y Jesús, siendo Dios junto al Padre y el Divino Espíritu, Él siempre ha sido Dios, desde antes de venir a este mundo. Y no dejó de ser Dios por venir a este mundo. Pero Jesús estaba prometido, proclamado como el Salvador. Él no era el Salvador. Él necesitaba venir a este mundo para salvar este mundo. Por eso Él toma forma humana. Por eso Él viene a este mundo. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, en la promesa de Mateo 1:21, Gabriel hablándole a María, le dice, bueno, realmente hay toda una conversación, le habla el ángel, ¿no es cierto?, en sueño a José, etcétera, pero llegamos al punto en que le dice, ponle al niño Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Primero Jesús no tenía ningún pueblo, pero la promesa ahí es que Él va a tener un pueblo y que ese pueblo va a ser librado de sus pecados, va a ser salvado de sus pecados. Por el desarrollo sencillo del Nuevo Testamento entendemos que ese pueblo es la iglesia, no una denominación, no una secta, no es un grupo humano, sino es un reino celestial que se tiene que entender conforme a la palabra, la iglesia. Pero la iglesia todavía no existía cuando el ángel le habló, ¿no es cierto?, en sueño a José. Todavía no existía la iglesia. De hecho, Cristo, enseñando, habla de que el reino se ha acercado. El reino está cerca, el reino está cerca. Está entre vosotros. Pero las puertas habían sido prometidas a abrirse por Pedro. Cuando vamos allá, ¿no es cierto?, a ese capítulo 2 de Hechos, y vemos la primera vez en que se proclama al Señor Jesús como el Salvador del mundo. Y los primeros, más o menos, dice la Escritura, 3.000 obedecieron al Evangelio de salvación. Te llega al último versículo, de salvación. Y ahí se inicia la iglesia. Pero la iglesia está antes del capítulo 2, de hecho. En el capítulo 1, por ejemplo, la iglesia no existía. Jesús estaba prometido por los profetas, Isaías 53, por ejemplo, y muchos más,
como un Salvador, pero todavía era promesa. Él viene a cumplir la promesa. Y Él, sin dejar de ser Dios, siendo siempre Dios por toda la eternidad y desde la eternidad, Él pasó a ser nuestro Salvador. Según, por ejemplo, Hechos 20:28. Comprados por su sangre. La iglesia que Él compró por su sangre. Y si Él no hubiera derramado esa sangre, no habría iglesia, hermano. En vano estaríamos reunidos usted y yo hoy día. Pero Jesús seguiría siendo Dios igual. Pero no sería nuestro Salvador. Seguiríamos muertos en nuestros pecados, como declaran muchas partes de la Escritura. Muertos en nuestros delitos, enemistados con Dios, condenados a la exclusión eterna de la presencia del Señor, etc. Entonces hay una tremenda diferencia entre decir Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de la misma persona. Pero Él es Señor de todos, dice la Escritura. Señor de todos. Él es Señor de todos. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en las huestes celestiales, en los dominios terrenales que estamos nosotros temporalmente, incluso en el lugar o morada donde aguardan los muertos, el juicio. Pero Él es Salvador de un grupo selecto, de un grupo específico. Si usted no lo ha leído, por ejemplo, Hebreos 5, 8 y 9, entre muchos otros, Jesús va a salvar a todos los que son obedientes a Él. A todos los que son obedientes. A los que entregaron su voluntad a Él, porque eso es ser obediente. Y volviendo al ejemplo que ponía al principio, que vamos a ir mezclándolo, cuando nosotros firmamos un contrato, hermano, cuando estamos en interdependencia, ¿no es cierto? Hay una relación de subordinación y dependencia, como le llaman los contratos. Bueno, nosotros cedemos nuestra voluntad. Y el que nos contrata cede la billetera. Obvio, no va a trabajar gratis. Todos trabajamos porque tenemos necesidades. El que pueda trabajar por hobby, bienaventurado. Bien. Pero el 99% de las personas o más trabajamos para cubrir nuestras necesidades. Suplir, ¿no es cierto?, nuestras necesidades. Entonces, Hebreos 5, 8 y 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es Salvador de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le han cedido su voluntad. Señor, aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Es un ceder, es un traspaso de autoridad. Yo traspaso mi autoridad sobre mí al Señor. Y a ese proceso se le llama la interdependencia de Señor y siervo. En la antigüedad y en la historia hay mucho que hablar de eso, yo me voy a referir a lo espiritual, y es simplemente el hecho de que antes de venir a Cristo, nosotros hacíamos lo que a nosotros nos parecía bien. O mejor dicho, ni siquiera bien, lo que nosotros queríamos hacer nomás. No necesariamente si estaba bien o mal, era lo que yo decidía. Pero cuando venimos al Señor Jesús en obediencia al Evangelio y las aguas bautismales, nosotros declaramos que Él va a gobernar nuestra vida. Él va a pasar a ser el Señor de nuestra vida. Y cuando declaramos que Él es el Señor de nuestra vida, nosotros nos declaramos como ¿qué? Como el otro Señor de nuestra vida. De repente veo eso, pero no. Hay un solo Señor. Eso es lo que dice la Biblia. No podemos servir a dos señores. No podemos servir ni siquiera a dos. Solamente dice la Escritura, podemos servir a un Señor. Es decir, si yo sigo teniendo autoridad sobre mis decisiones y de repente
De repente digo, ¿qué opinas tú, Señor? Está como una gobernanza compartida. No, es que antes yo decidía solo en mi vida y ahora busco un equilibrio entre mi voluntad y la de Dios. No, es una fantasía. Si nosotros estamos tratando de llegar a un equilibrio entre lo que Dios quiere y yo quiero, estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como el Señor, es decir, nos ponemos en calidad de siervos, de esclavos, nosotros cedemos nuestros derechos, cedemos nuestra voluntad. Señor, aquí está mi vida. No está un pedazo de mi vida, parte de mi vida. No, no somos siervos o esclavos del Señor part-time. No existen los cristianos del domingo nomás. Somos cristianos todos los días. Y todos los días buscamos agradar a Dios, hacer su voluntad, crecer espiritualmente. Pero eso es diario. Y la pregunta es, si eso lo llevamos al plano espiritual, el ejemplo, bueno, el Señor me compró con su sangre, me libertó de la condena eterna y de ser excluido eternamente de la presencia de Dios. Él tuvo que morir en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado. Mucho, poco, da lo mismo. Si usted necesita una gota de veneno para morir, hermano, da lo mismo si se tomó medio frasco, el frasco entero. Todos cuando tomamos conciencia, cuando conocimos al Señor, cuando escuchamos el Evangelio, todos necesitábamos que obedecerlo y aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Es un cese de autoridad. Él va a gobernar. ¿Acaso el Hijo Divino no se sometió en todo al Padre? Y Él siendo nuestro ejemplo, Él no lo hizo porque lo necesitaba a Él. Él lo hizo para dejarnos ejemplo, dice el apóstol Pedro, pisadas por las cuales nosotros podamos caminar. Nos dejó marcadito el camino. Entonces, nosotros los trabajos seculares, los trabajos terrenales del mundo, si no nos gusta, renunciamos. Y la palabra misma y nosotros mismos, hermanos, no vemos a muchas personas desertando del camino, renunciando a esta salvación tan grande. Ahí, mismo capítulo, el mismo libro de Hebreo, en el siguiente capítulo, usted va al capítulo 10, versículo 25 en adelante, y el pecado deliberado, o sea, conociste al Señor, lo obedeciste, pero no perseveraste. ¿De qué te sirvió? No de mucho. Y eso es lo que explica Pablo en 1 Corintios 15. Durante todo el desarrollo de ese capítulo extraordinario que habla de la resurrección, de que si Cristo no hubiera resucitado no seríamos salvos, etcétera, usted llega al último versículo, al 58. Y dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, va a tener recompensa. Pero también comienza el capítulo diciendo, si no creíste es en vano. Y conectando todo el capítulo, que el contexto es la resurrección, que si Cristo resucitó, los muertos resucitan, nosotros vamos a resucitar, la vida eterna es real. Conectando todo eso, solo los que perseveren hasta el final van a ser salvos. Pero vemos personas renunciando, sí. Tristemente, muchas personas que aceptaron a Cristo como el Señor de sus vidas para que fuera su Salvador, fueron a las aguas bautismales y lo confesaron con su boca y nadie los obligó, no le pusieron una pistola en la cabeza, nada. Ellos obedecieron el Evangelio. Yo conozco casos extremos de personas que se bautizaron y ni siquiera se alcanzaron a congregar. Ni siquiera eso. Yo de repente digo, bueno, para la persona, le digo, tiempo perdido con este sujeto. Pero para la gloria de Dios,
Amén. Uno lo hace por el Señor. Nunca se decepcione, hermano, del trabajo que usted invierte en el Señor. Por lo mismo que cité en 1 Corintios 15:58, el trabajo en el Señor nunca es en vano, hermano. Cada cosa que hagamos para la gloria de Dios es para la gloria de Dios y va a tener su recompensa. Aunque a nuestros ojos sintamos a veces frustración, a veces una impotencia, rabia, tiempo perdido, todo eso, nosotros andamos por fe. Y la palabra de Dios siempre, siempre da fruto en el corazón sincero. Yo digo, bueno, si yo con sinceridad prediqué la palabra, en mi corazón dará fruto. Porque cuando uno le habla a alguien del plan de salvación, también uno lo recuerda y lo confirma para uno mismo. Entonces siempre va a ser positivo, de nutrición, siempre va a ser para fortalecimiento, para confirmar nuestros votos con el Señor, de gran edificación, poder hablar del Evangelio a otro. Uno quiere que obviamente den el paso para que también ellos sean salvos, si perseveran hasta el fin. Pero si no, nosotros lo estamos haciendo para nosotros mismos, en el peor de los casos. Preparándonos para una segunda oportunidad que el Señor ponga, una tercera oportunidad que el Señor ponga, etcétera. Siempre va a ser de bendición. El tema aquí, hermano, es que Cristo, con su propia sangre, nos redime, nos hace libres del pecado para acceder a la vida eterna. Y aquí es cuando empieza como a mezclarse perfectamente en los ejemplos del mundo que estoy dando inicialmente con este. Ya, perfecto. El Señor derramó su sangre para librarnos del pecado y darnos una oportunidad real de salvación, de vida eterna con Él, con su Padre. Pero a veces las personas reverencian o tienen más temor al jefe del mundo. Yo lo he visto, afuera y dentro de la iglesia, hermano. A veces transversal. Me da pena. Me da pena. Y yo creo que lo que más he escuchado son justificaciones y excusas. Porque al Señor que aceptamos, sabiendo que es nuestro Señor, es nuestro patrón, nuestro jefe soberano, etcétera, lo hacemos sabiendo que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz para nosotros acceder a la vida eterna. Pero muchas veces no se condice la fe que se declara con las acciones. Y ejemplos hay muchos, no voy a dar ninguno porque seguiría en puro ejemplo el mensaje. Sino que yo me voy a remitir, ¿no es cierto?, a que el 99.9 veces de que el jefe nos pida algo, aunque no esté en el contrato, lo hacemos. Lo hacemos. Pero llegando a la hora de irse, ya cumplimos. Marco tarjeta, chao. Oye, y esto quedó sin hacer. Mañana, jefe, mañana, chao. Sí, pues, es lo justo. O me va a pagar horita extra, me quedo. Me va a pagar 2 o 3 horitas extra, me quedo. Si no, mañana. Oye, pero que mañana es sábado. Ah, el lunes entonces. O me va a pagar al 200% de la hora extra. Vengo mañana. No hay plata. Nos vemos el lunes, hasta luego. Pero si nos pagan, vamos. Porque la plata es necesaria, porque están malas las cosas. Y siempre están malas las cosas, hermano. Siempre van a haber pobres, dice el Señor. Siempre van a haber pobres. Siempre va a faltar. Ganemos poco, ganemos mucho, siempre va a faltar, hermano. Yo estuve viendo un estudio hoy día, después del almuerzo, y el estudio estaba enfocado a Chile. Y le decían,
¿Cuánto le dura el sueldo? 2 semanas. Véalo. Esto es un reportaje real, reciente, fue publicado hoy día, me llamó la atención. ¡Wow! 8 de 10 personas les dura 2 semanas el sueldo. ¡Wow! Cada una de esas personas partió ganando la mitad o menos. En la medida que iban ganando más, se iban endeudando más y parece que administrando peor, no sé. Porque a veces pensamos que la solución está en ganar más dinero, en invertir más tiempo. Y la segunda pregunta interesante, para retomar el tema, era, decía, ¿cuántas personas tienen la capacidad de ahorro? Y por lo que yo entendí, hermano, media persona de 10. No alcanzan a tomar una, tienen que tomar a 20 para que sea una. Entonces, hermanos, si nosotros, con un patrón que válidamente firmamos contrato, un sueldo que válidamente necesitamos, honestamente trabajamos y todo eso, le decimos sí jefe, sí jefecito, sí jefecito. ¿Por qué cuando el Señor dice algo, le decimos espere? No es que este jefe me paga el sueldo de fin de mes, es que el jefe me paga para poder pagar mis deudas. Sí, pero el Señor podría decirnos, oye, yo pagué la deuda más grande tuya, tu condenación eterna en el infierno. Y de repente uno sopesa eso, así como, chuta, ¿para qué lado se va la balanza? ¿Realmente tenemos conciencia de que Jesús es el Señor? Porque en ese mismo paralelo, hermanos, así como podríamos, ¿no es cierto?, quedarnos trabajando ahorita extra, después de marcar tarjeta, si lo llevamos al plano espiritual, hermano, ¿cuándo marca tarjeta usted? Y esto es una reflexión bastante profunda. ¿Cuándo marcamos tarjeta? Bueno, ahora es huellero, ahora es digital. Ahí marcamos con el dedo. Otro incluso del celular. Pero usted me entiende la idea. ¿Cuándo marca tarjeta? Así como, ya, Señor Jesucristo, hasta mañana, o hasta el lunes, o de repente hasta el otro domingo. Cumplí. Recóchale. ¿Usted ha sacado la cuenta de las horas que trabajamos independiente o dependiente? No se pase película, hermano. Yo trabajaba mucho menos horas cuando era dependiente. Los independientes trabajamos todos más. Todos más. Pero pensando en lo normal que tenemos un empleador, ¿usted sabe, ha sacado las cuentas de cuántas horas trabaja, hermano? Está todo calculado para sacarle el jugo, por si acaso, si no se haya dado cuenta. Está todo calculado para dejarlo con apenas para que se reponga para volver el lunes. Está todo calculado sistemáticamente, hermano, para darle un respiro, para no destruirlo, porque lo siguen necesitando. ¿Se ha dado cuenta, hermano? 15 días, 15 días de descanso para lo que usted quiera. Versus 350 y a veces 351 días de trabajo. Saca la cuenta la proporción de eso, ¿no es cierto? 1.25 días por mes, por si no, para que no meta calculadora. O sea, prácticamente nos dan un día por mes, un día y un cuarto. Un día y un cuarto, hermano. Las horas que trabajamos en la semana, secularmente, hermano. Entonces, válidamente todos dicen, no hay tiempo.
Hay tiempo. Es que ¿sabe lo que pasa, hermano? Para los independientes o dependientes, hay que ser sabio para administrar la energía, administrar el tiempo, administrar el dinero y todo lo importante en nuestra vida, hermano. Administrar nuestra energía, porque ¿de qué le sirve, hermano? Yo lo he visto, personas que se revientan trabajando horas extras de lunes a sábado y el domingo duermen todo el día. ¿Cuándo una de esas personas me decís te acompaña a la iglesia el domingo? Nunca, pues si Satanás lo tiene ahí amarradito. Pero lo triste es cuando eso pasa en alguien que dice ser cristiano. Y llega el domingo y está en la prédica, ahí, o en la cena, así. O de repente en no lo digo por este ejemplo, pero lo digo porque lo he visto, lo veo. Es triste. Y es una reflexión profunda. Porque tenemos la oportunidad de no caer en eso. Y la única manera de no caer en los errores que otros han caído es tomar conciencia antes. Es la única manera. Dejar que Dios nos guíe. Y ahí queda abierta la pregunta, ¿cuándo marca tarjeta el cristiano? Porque quizás hay cristianos que marcan tarjeta cuando llegan al local de reuniones y se van, marcan, listo, cumplí. Hay algunos que quizás marcan tarjeta 2 veces a la semana, algún estudio bíblico en la semana también. Dejan ahí un espacio para el estudio de la semana. Marcan, entran al estudio virtual ahora, mucho más fácil. Y después nos fuimos. Listo, marqué, cumplí. ¿Y ese es el Señor al que le entregamos nuestra vida? Yo me río porque ¿qué más puedo hacer? Es una situación tragicómica, más trágica que cómica. ¿Cuándo marca tarjeta el Señor? Mi hermano, vamos a leer aquí del versículo 9 al 14. Y la palabra nos va a hablar y vamos a responder la pregunta. Yo creo que la pregunta usted en su corazón ya la respondió. Lo más difícil es vivir de acuerdo a lo que entendemos de la palabra. No es entender la palabra, es vivir de acuerdo a lo que entendemos de la palabra. Y dice la Escritura, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto tiene un propósito, viene en el siguiente versículo. Pero aquí ya hay un tremendo problema, hermano. Personas que ya empezamos a contar años que llevan en el Evangelio y no cachan nada, como decimos en buen chileno. Ignorantes de la palabra, hermano. La misma palabra se presenta en infinidad de veces a esto. Ser llenos del conocimiento de la voluntad y de la sabiduría e inteligencia de Dios. Ser lleno del conocimiento de Dios, ser lleno. Esto es transversal, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es triste ver que la mayoría de las personas empiezan a sumar años en la iglesia, pero no conocimiento. No conocimiento. Y esto tiene un propósito, y obviamente el propósito no se va a cumplir si no está esa hambre nuestra de alimentarnos con esta leche espiritual que viene de Dios, de nutrirnos, de fortalecernos. No se va a cumplir. Y el propósito está en el 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, y aquí fíjese el broche de oro, hermano, ponga atención en el broche de oro, hablando de Cristo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Podemos elegir darle poco al Señor o darle lo que se merece. ¿Se entendió, verdad? Y es fácil darle poco, porque el Señor no está, como decimos nosotros, paqueando. No está como el jefe en la oreja. Yo sé lo que es estar ahí. Trabajé con el jefe en la oreja ahí, como 7 años. Ahora soy yo el que anda atrás de los empleados. O sea, necesitamos ahí, oye, hiciste esto. El Señor no es así. Imagínense el Señor mandar a los ángeles a guasquearnos, como decimos, con una varillita. ¿Andaríamos haciendo todo por obligación? No. La idea es extensa, pero fíjese que el versículo 9 declara una necesidad y del versículo 10 al 13 el propósito. El propósito, mire, voy a hablar de las palabras clave. Ya entendemos que la necesidad es ser lleno del conocimiento, sabiduría y de la inteligencia que viene de Dios. Esa es la necesidad. Y el propósito es andar como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto, creciendo, fortaleciéndonos. En pocas palabras, hermanos, ser participante de la herencia de los santos. Ser participante de la herencia de los santos, ¿no? O sea, estamos pensando en un día llegar al cielo, pero le tenemos más respeto o temor al jefe. En mi caso podrían ser los clientes, porque al final yo también tengo jefes, los clientes son mis jefes. Y son peores que los jefes que uno puede tener en el trabajo. Y de repente uno se estresa. Se estresa porque no cumple con la meta en el trabajo. Con la venta. Oye, tenéis que llegar a los 10 millones, estáis en 5, te quedan 2 semanas. Se estresa. Se estresa porque, oye, la meta de producción, no ha salido esto, llevamos menos de la mitad, nos queda una semana. Se estresa. Se estresa porque están echando gente y me pueden echar a mí. Se estresa y se estresa por muchas cosas del mundo, hermano. ¿Cuándo fue la última? O si alguna vez usted se estresó porque no estaba haciendo algo que el Señor le dijo. ¿Cuándo fue la última? Porque lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos animales de costumbre, hermano. Entonces si nos acostumbramos a hacer esperar al Señor, si nos acostumbramos a oír al Señor de vez en cuando, eso pasa a ser normalidad. Y siempre vamos a tener dificultades. Siempre vamos a tener dificultades. No podemos esperar a no tener problemas, a estar mejor en el trabajo, en la casa, en la familia, en el proyecto personal, en el hobby. No, es que pucha, es que esto es ahora, es que esto aquí es. No podemos esperar a todo eso para ponernos a cuentas con el Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor a cada uno a cada uno de ustedes, como a mí, le tiene una tarea asignada. Puede haber sido hace un par de días, semanas o años. Pero siempre ha habido algo que lo hace postergar.
Y como el Señor no está con la huasca ahí, nos acostumbramos. Miren lo que hizo el Señor. Versículo 14. Bueno, sería el 13 y 14 realmente. Nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó a su reino. ¿Usted entiende lo que eso significa? Si este es un tema de conciencia, hermano. Si no tomamos conciencia de lo que el Señor hizo con nosotros, no vamos a responder como deberíamos. Como predicaba un hermano en la mañana, él decía, si tuviéramos conciencia de lo que el Señor hace cada día, con cada uno de nosotros, todos los días estaríamos de rodillas sirviéndole. Y no hallaríamos la hora de salir del trabajo para ir a hacer algo por la gloria de Dios. 8, 9 horas. La primera media hora voy a hacer algo para la gloria de Dios. Pero no, porque termino muy cansado. Hay un estudio, no, estoy muy cansado. Oye, una actividad el sábado, no, tengo que ir a trabajar. Oye, pero tú trabajáis de lunes a viernes. Sí, es que me van a pagar el doble. Y el domingo, no pude, me sentí mal. Estaba cansado, no, me sentí mal. Parte de la adoración es estar en condiciones perfectas para el domingo. Si es el día del Señor, ¿o no es el día del Señor? Es el día del Señor según la palabra. Es el día en que la iglesia, desde que se inició con la predicación de Pedro y de los apóstoles, hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga, es el día del Señor. Pero si nosotros no somos sabios para administrar energía, tiempo, dinero, etcétera, chuta, estamos en un problema grave. Y el Señor nos promete libertad del pecado, libertad de muchas cosas. Él nos dice que Él nos promete la paz, no como el mundo la da. O sea, también nos libra de la preocupación del mundo. Dice la palabra que nada debería estresarnos. Yo no veo ni una diferencia entre los hermanos de la iglesia y la gente del mundo. Están todos estresados. Están todos estresados, hermano. Yo me doy el tiempo para conversar en la semana, todos los días con uno o dos hermanos, todos los días. Todos estamos iguales. Y si no luchamos contra eso, el sistema nos va a comer, po. El sistema nos va a desgastar. Nos va a desgastar. Igual que un gato que rajuña la pared y primero deja marcar la uña. ¿Sabe que ese gato rascando la pared puede hacer un hoyo en la pared, hermano? ¿Sabe usted eso? Atravesar una pared. Un gato todos los días rajuñando un muro. De a poquito no se nota. Pero así Satanás va ganando ventajas, de a poquito, no se nota. Y así de repente tenemos en Cristo más un ídolo que está allá en vez de alguien a quien servimos y por quien vivimos y a quien esperamos un día que regrese, como en la cena decíamos, hasta que Él vuelva. Hagan esto hasta que Él vuelva, es decir, Él vuelve. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino suyo y tenemos redención, es decir, somos libres por su sangre. Somos libres de los pecados por su sangre, hermano. En la medida que tomemos conciencia de lo que el Señor pagó por nosotros, vamos a responder por ello. Si no tenemos tanto tiempo, si estamos cansados, si no estamos haciendo obra de evangelismo, si, no sé, todo, la lista es larga, hermano. Si no se ven los frutos, hermano. Si estamos viviendo solamente la rutina, es porque no tenemos conciencia del alto precio que el Señor pagó por cada uno. Cuando nos pagan la quincena o a fin de mes, sobre todo a fin de mes, que un poquito más, lo que queda adentro, lo vemos, es tangible, ¿no es cierto? Está ahí. Podemos ir, debo el agua, debo la luz, perfecto. Y por eso nosotros, hermanos, estamos dedicando
40 y algo horas todas las semanas. Todas las semanas. Súmele otra extra, hermano. Casi 180, 200 horas en el mes. Y hay personas que piensan que es suficiente las 4 veces que nos juntamos cada domingo. O marcar tarjeta, si es que. Porque en todas partes pasa lo mismo, hermano. De toda la iglesia que se reúne el domingo, a los estudios va la mitad. Pasa en todos lados. Los demás, trabajo, sistema, el cosmos, los tiene sumidos. Por sobredeuda, por mal cálculos, por lo que sea, hermano. Pero solamente, como le decía, el día que uno toma conciencia del alto precio que el Señor Jesús pagó por nosotros, ahí entendemos por qué es el Señor. Y vamos a actuar de acuerdo a eso. Nosotros cuando firmamos un contrato, hermano, está bien clarito. De lunes a viernes o de lunes a sábado, de tal horario a tal horario. Después el tiempo es mío. O me pago ahora esto y me quedo. Vengo. Pero me tiene que pagar esto. Si nosotros cedemos, hermano, el 80% de nuestra vida semanal, digamos el 90% en algunos casos. Si nos queda tiempo para puro hacer la comida y lavar la ropa, hermano, si esa es la verdad. Si nosotros cedemos ese tiempo, hermano, por un sueldo, para cosas terrenales que necesitamos, bien, y no tenemos la sabiduría para administrarlo, ¿cuánto más no deberíamos servir al Señor que no nos paga un sueldo mensual? Él pagó nuestra eternidad en el cielo. Pero mientras no tomemos conciencia, hermano, vamos a seguir marcando el paso espiritualmente. Que el Señor nos libre de esa condición terrible. Porque la Escritura dice, muchos le van a decir en aquel día, oye, pero si no me perdí ningún domingo, me conectaba a todos los estudios, no te conozco. Porque Jesús es más que algo que se estudia o se entiende incluso. Jesús es algo que se vive. Jesús es la vida misma. Y viviendo, alineados con Él, creyendo todo lo que Él dice. Si Él dice, oye, tú tienes que apartar tiempo para esa alma que está perdiéndose. Anda. Yo morí en la cruz para que tú alcanzaras la promesa de salvación. Pero tú porque te quedas todos los días 2 o 3 horas trabajando extra, o quizás estás dedicando mucho tiempo a ese hobby, o de repente, otras situaciones, por ejemplo, siempre las cosas que doy, hermano, cada uno sabrá. Lo único que yo sé, hermano, es que el tiempo es limitado. Y el Señor nos dice todos los días, oye, yo morí en la cruz por ti, pagué con mi sangre, para que tú fueras salvo. ¿Cuándo marca tarjeta cristiano, hermano? Yo le voy a decir, el cristiano marca tarjeta en las aguas bautismales, hermano. Ahí marca tarjeta. Esa es la tarjeta de ingreso, hermano. Ahí pone la huella en el lector digital o como sea. Nosotros un día, cuando tomamos la decisión de que Jesús fuera nuestro Señor y Salvador, ese día marcamos tarjeta, hermano. Y según la palabra, nosotros marcamos tarjeta de salida cuando Él nos llama. Cuando Él nos llama. O cuando Él vuelve, porque de repente somos la última generación y el Señor viene en esta generación. Como dice un superdotado, no sé si han visto, está de moda. Bueno, venga, no venga, lo mismo, hermano. Tenemos que estar haciendo la obra del Señor con más ímpetu, con más gratitud que alguien que nos paga un sueldo, porque la estamos haciendo por alguien que derramó su sangre en la cruz, hermano. Amén.